En este video vamos a analizar un resultado muy importante que tiene que ver con la forma de pensar la resolución de las externalidades y que se conoce como bajo el nombre del teorema de Coase. Entonces, nosotros a Coase ya lo conocemos, a Ronald Coase, de otros resultados anteriores en este curso. Aquí vuelve a aparecer en el caso de un paper que surge en el año 1960, que se llama The Problem of Social Cost. Y básicamente aquí de este paper surge el que pasa a la historia, digamos, como el teorema de Coase, muy utilizado como para pensar, no solamente es la base de la resolución de externalidades, sino que a partir de este paper hay un gran desarrollo de toda una literatura que tiene que ver con el derecho y la economía, la relación que hoy por hoy es toda una rama de especialización dentro del derecho. De hecho, hay muchas maestrías que son específicas de esta especialización y que tienen que ver con la aplicación económica, digamos, la aplicación de principios económicos al derecho. Bueno, nosotros ahora vamos a ver, digamos, este teorema en particular, digamos, para lo que tiene que ver con la resolución de las externalidades. ¿Y de qué se trata este teorema? Bueno, básicamente Coase nos dice que las externalidades se pueden resolver en situaciones en donde las partes pueden negociar, digamos. Podemos pensar a este resultado como un resultado muy similar a lo que nosotros habíamos planteado anteriormente como en el marco del intercambio puro. En este caso, digamos, Coase lo que... Entonces, nosotros ahora vamos a ver una ejemplificación de este teorema en la caja de Edgeworth y ahí vamos a ver que es muy similar, digamos, la lógica de cómo aplica. Pero básicamente lo interesante de este teorema es el insight, digamos, es esta visión, digamos, particular, digamos, que tiene Coase para resolver, digamos, este problema de la externalidad si, digamos, las partes pueden llegar a una negociación, digamos. ¿Cuál es la condición más importante? Que una de las partes tenga el derecho de generar la externalidad o de no recibirla. Entonces, veamos ahora en el teorema de Coase en el marco del modelo de Edgeworth, de la caja de Edgeworth. El acto de fumar puede ser una externalidad de consumo, digamos, ya que el cigarrillo puede molestar a otras personas e incluso generar enfermedades. Entonces, lo que vamos a pensar ahora en el contexto de la caja de Edgeworth va a ser, no va a ser esta situación que tienen acá en la pantalla, sino una situación en donde tenemos solamente dos personas. Quizá podemos imaginar que son dos roommates en donde uno de ellos quiere fumar y la otra persona se ve afectada por el cigarrillo. Una de las Entonces una de las personas va a decidir fumar y la otra persona va a decidir va a verse afectada, ¿no? Y lo que vamos a pensar es que estas dos personas tienen la capacidad de negociar entre ellas y básicamente ambas tienen dinero y de repente podría haber una negociación en donde uno de ellos le paga a la otra para permitirle fumar. Entonces, veamos cómo operaría eso en la caja de Edgeworth. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de representar nuestra caja de Edgeworth para mostrar esta situación en donde teníamos dos personas. Una de las personas es la persona que quiere fumar. Entonces siguiendo el estilo de la caja de Edgeworth, vamos a poner una de las personas de este lado de la caja. Esta persona le podemos llamar A y vamos a pensar que es el fumador. Si quieren, le ponemos un cigarrillo ahí que haga humito. Entonces, y por otro lado,
vamos a pensar que está la persona B por acá, que es la persona que no le gusta fumar, ¿no? Entonces, en esta situación, recuerden, tenemos las dos personas que son compañeros de cuarto y A entonces quiere fumar, B se ve afectado, digamos, por el humo. Y entonces, en el contexto de la caja de Edgeworth, lo que vamos a pensar es que esta negociación se va a dar sobre, sobre la posibilidad de fumar y cuántos va a fumar, ¿no? Entonces, para eso vamos a pensar también que las dos personas tienen dinero, como dijimos, para negociar, ¿no? Entonces, básicamente los bienes que vamos a estar graficando en los ejes de la caja son, por un lado, el dinero, que lo vamos a graficar sobre el eje de las X, y por otro lado, la cantidad de humo, que la vamos a graficar sobre el eje de las Y. Entonces, recuerden que la lógica de la forma que graficábamos en la caja de Edgeworth era que el eje total medía la cantidad total que había en la economía de ese bien, ¿no? La dotación inicial que había en la economía, ¿no? Entonces, siguiendo la idea, sería el eje de las X total, sería la cantidad total de dinero que hay en la economía. Acá no hay nueva generación de dinero, sino que es la cantidad total de dinero que ambos tienen. Y, por ejemplo, podría ser que ambos tengan inicialmente la mitad del dinero cada uno, del total que hay en la economía, y significaría que la dotación inicial estaría en algún punto, digamos, en el medio del eje, ¿no? de la caja, ¿no? Entonces la dotación la tendríamos que graficar en algún punto por acá. Pero, entonces ya lo vamos a hacer, pero, o podríamos hacer otro supuesto, pero si quieren empecemos con este supuesto de que cada uno tiene la mitad del dinero sin pérdida de generalidad, digamos. Entonces, ahora pensemos en el eje de la Y. Entonces lo que vamos a hacer en el eje de la Y es graficar queremos graficar esta cuestión del cigarrillo, de lo que se puede fumar. Y vamos a pensar entonces, una forma de medirlo podría ser midiendo la cantidad de humo que se va a generar. Y entonces podríamos pensar que desde abajo para arriba podríamos medir cero cantidad de humo hasta el tope de la caja, que sería el máximo de humo posible, ¿no? Entonces, básicamente acá en esta dirección estamos midiendo humo, ¿no? Y esto sería entonces el máximo de humo posible, y esto sería el mínimo de humo posible, que es cero. Digamos, del lado de B, acá también vamos a hacer la misma representación equivalente que acá. O sea, esta es un poco la diferencia con la versión anterior de la caja de Edgeworth que vimos, que es que acá también para B vamos a suponer que, digamos, él va a tener una preferencia sobre la cantidad de humo que genere A, básicamente porque B no va a ser fumador. Y lo que vamos a suponer es que, básicamente, aquí también medimos la cantidad de humo que se genera A, y este va a ser la cantidad máximo de humo que va a tener que soportar B, y esta sería una situación en donde B no tiene que soportar nada de humo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todos los elementos de la caja, digamos, y ya podemos también representar las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia de A las podríamos hacer, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y eso significaría, por ejemplo, que A está indiferente entre un punto como este y un punto como este. ¿Y eso qué significaría? Que, por ejemplo, A está dispuesto a resignar dinero, a ir en esta dirección, a resignar dinero, si a cambio de poder fumar más, ¿no? Ir en esta dirección. Entonces, estar indiferente entre este punto y este punto significa que A resignaría dinero con tal de fumar más. Y por supuesto, A podría estar en una curva de indiferencia más alta, o podría estar en una curva de indiferencia más baja, si es que, por ejemplo, en la curva más alta él está fumando más y tiene más dinero, o en la curva más baja si tiene menos dinero y fuma menos, ¿sí? Por otro lado, vamos a hacer las curvas de indiferencia de B, que podrían ser algo así. Y las curvas de indiferencia de B también muestran que, por ejemplo, B está indiferente entre un punto como este y un punto como este. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo,
B está dispuesto a perder dinero, por ejemplo, ir en esta dirección, porque acá reduce su cantidad de dinero, a cambio de que básicamente A fume menos, ¿no? Tenga que tolerar menos cantidad de humo, ¿no? Entonces, esta sería la forma de la curva de indiferencia de B, y por supuesto B podría estar mejor si sube una curva de indiferencia superior, en donde básicamente tiene más dinero y tiene que soportar menos cantidad de humo. Muy bien, entonces ya estamos listos para pensar en la negociación que propone el teorema de Coase. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Coase? Que podemos llegar a una situación eficiente en presencia de una externalidad, eficiente en el sentido de Pareto, si es que las partes pueden negociar, si se pueden encontrar, pueden negociar y llegar a un acuerdo. Pero además hay una condición crítica, que es que una de las dos personas tiene que tener el derecho sobre la externalidad. En el enunciado del teorema de Coase se refiere a tiene que estar el derecho de propiedad bien definido. ¿A qué se refiere con el derecho de propiedad? En esta situación particular, a que se tiene que saber quién tiene el derecho sobre el humo. Básicamente, o A podría tener el derecho a fumar, o B podría tener el derecho a no fumar. Entonces, básicamente, Coase dice, no importa quién tenga el derecho, si alguien lo tiene, se va a llegar, y se cumplen estas condiciones de que se puede negociar, se va a llegar a la situación eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, nosotros vamos a ver a ese resultado en la caja ahora. Para hacerlo, imaginemos que partimos de una situación en donde, por ejemplo, A tiene la mitad del dinero, B tiene la mitad del dinero. Eso, por supuesto, es sin pérdida de generalidad, solamente para poder graficar en la caja. Y supongamos, por ejemplo, que el que tiene el derecho de propiedad inicialmente es B. Es decir, B tiene el derecho a que no se fume. Entonces, supongamos que está prohibido fumar. Está prohibido fumar en cualquier espacio interior. Y entonces B tiene el derecho a que no se fume. Entonces, si ese es el caso, entonces vamos a graficar la dotación inicial como una situación en donde, como esta sería el punto W, esta sería la situación inicial en donde básicamente A tiene la mitad del dinero, B tiene la mitad del dinero, y básicamente B tiene el derecho a que no se fume, por eso la cantidad de humo es 0. Entonces, esta sería la dotación inicial. Bueno, ¿qué pasaría si esta es la dotación inicial y las personas tienen la posibilidad de negociar? Bueno, eso es lo que queremos ver como resultado de la negociación. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la dinámica que surgiría a partir de una situación como esta. Yo voy a graficar acá un poco las curvas. Voy a borrar y voy a graficar estas curvas nuevamente. Entonces, lo que sabemos es que si esta es la situación inicial, entonces la utilidad que está recibiendo A por estar en esta situación inicial es tal que es equivalente a que esté parado en una curva como esta, ¿no? Supongamos que la curva es así. Entonces, A le da lo mismo estar en su dotación o en cualquier punto de su curva, ¿no? También sabemos que B, en esta situación inicial, también hay una curva que pasa por W. Es decir, también hay una curva de indiferencia que es para B, tal que exactamente pasa por W, ¿no? Entonces significa que el nivel de utilidad que alcanza B es equivalente a, le da lo mismo recibir W o estar en cualquier punto de su curva. Ok, entonces, ¿qué sabemos de esta situación? Entonces, fíjense que en esta situación lo que podemos ver es que hay muchos puntos dentro de la caja que a ambos dejarían mejor y que son factibles, como dijimos, son situaciones de negociación factibles. En particular, todos los puntos que están entre las dos curvas son situaciones
en donde ambos estarían mejor, digamos, sin empeorar a ninguno. Por ejemplo, podría ser un punto como este. ¿Qué significaría un punto como este? Le llamamos a este punto X. Este punto representaría una situación en donde, por ejemplo, A tendría que resignar dinero hasta aproximadamente este punto por acá, pero a cambio podría fumar todo esto, ¿no? Y él sí estaría mucho mejor, porque seguro hay una curva que es superior a esta que pasa por acá, ¿no? Por otro lado, sabemos que en el caso de B, él también va a estar mejor en un punto como X en vez de W. ¿Por qué? Porque básicamente hay una curva que también sabemos que es superior a esta curva de indiferencia para B, que va a ir por ahí, ¿no? Que es mejor que esta curva. Y sabemos también que esta es una situación factible, porque ¿qué es lo que pasaría en este caso? Y bueno, básicamente el que estaría recibiendo este dinero es B, digamos, A lo resignaría, pero lo recibiría B. Entonces lo podemos marcar en su eje hasta acá. El B aumentaría la cantidad de dinero y a cambio, digamos, básicamente pasaríamos de estar en esta situación en donde no hay humo a una situación en donde la cantidad de humo es un nivel medio, ¿no? Una cantidad de nivel intermedio de generación de humo. No es el máximo, pero es una cantidad intermedia de humo. Entonces, básicamente, digamos, lo que podemos ver es que ambos estarían mejor si negociaran y llegaran a este punto. ¿Por qué estarían mejor? Bueno, básicamente porque B está dispuesto a recibir algo de plata y bancarse un poco de humo, digamos, y A está dispuesto a resignar un poco de plata a cambio de poder fumar un poco más, digamos. Eso que básicamente, esa idea que básicamente está en este gráfico representada en la forma de las curvas de indiferencia que estamos dibujando, hace que esa negociación sea posible y que básicamente logremos ir a una situación donde ambos están mejor sin empeorar a nadie a cambio de la negociación. ¿Hasta dónde podría ser la negociación? Se podría pasar a un punto mejor que este con alguna negociación. Y no, yo acá hice el punto de tal manera en que exactamente las curvas a las que ambos pasaron luego de la negociación son tangentes entre sí. ¿Qué significa esa tangencia? Que ya no hay ninguna manera de mejorar a uno sin empeorar al otro. Entonces, básicamente, este resultado es básicamente un equilibrio eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Pareto eficiente. Básicamente, entonces, este resultado es eficiente en el sentido de Pareto porque ya no va a haber ninguna manera de mejorar a alguno sin empeorar al otro. Entonces, básicamente, fíjense cómo operó el teorema de Coase en este caso. Básicamente Coase dijo, bueno, si podemos dejar que las personas negocien directamente entre ellas, si existe esa posibilidad, los ponemos uno frente al otro, van a llegar a un acuerdo que es eficiente simplemente poniéndose de acuerdo entre ellas, uno pagándole al otro, lo que sea, pero van a llegar a un acuerdo en el cual básicamente ya surge una situación eficiente partiendo de un ineficiente. ¿Qué tuvimos que pedir para esta situación? Tuvimos que pedir que alguno de los dos tuviera el derecho de propiedad, en este caso que el derecho de propiedad, digamos, lo tenga B. Veamos rápidamente qué pasaría si el derecho lo hubiese tenido A, es decir, A hubiese podido fumar todo lo que quisiese. Bueno, si A hubiese podido fumar todo lo que quisiese, no deberíamos haber partido de esta situación, sino tendríamos que haber partido de acá, ¿no? Este punto le llamamos W'. Y bueno, rápidamente, digamos, sabemos que A estaría en una curva por acá, B estaría en una curva por acá,
Y sabríamos también que es una situación que se puede mejorar si ambos negocian. Si ambos negocian, van a llegar a un punto, probablemente a un punto por acá, como lo hicimos recién, y van a llegar a un nuevo equilibrio, ¿no? Por acá, que si tienen este punto le llamemos X', ¿no? Entonces, fíjense que si el derecho de propiedad lo hubiese tenido, en este caso, A, y hubiese tenido el derecho a fumar todo lo que quiere, entonces B podría haberle ofrecido plata para que fume menos, de manera de llegar a este nuevo equilibrio. A hubiese aceptado la negociación y hubiesen, entonces ambos estarían mejor en esa situación. Entonces estarían en una situación ahora sí eficiente. Fíjense entonces lo que podemos observar acá, entonces que importa quién tiene el derecho. En general sí va a importar quién tiene el derecho, digamos, en entender a dónde nos va a llevar el sistema. Si partimos de acá, terminamos acá. Si partimos de acá, terminamos de acá. Entonces, quién tiene el derecho, digamos, es crítico en terminar de entender cuánta generación de humo va a haber en esta economía, digamos. Pero lo que sí sabemos es que sin importar quién tenga el derecho, se va a poder llegar a una situación eficiente. O sea, sin importar quién, mientras que alguno lo tenga, se va a poder llegar a la situación eficiente. Por último, notemos por qué, digamos, no se podría llegar a una negociación si el derecho no estuviese asignado, digamos, que es algo también importante, que es, bueno, si cada uno tiene la mitad de la plata, pero no sabemos quién tiene el derecho, bueno, es como que no hay un punto a partir del cual donde empezar a negociar. Entonces eso dificulta mucho la negociación, digamos. Si no sabemos de dónde empezar a negociar, bueno, ¿quién le tiene que pagar a quién? Entonces eso puede generar un conflicto y podríamos tener en ese caso que se presenten asignaciones, digamos, que son ineficientes. Precisamente lo que va a decir Coase, va a proponer Coase es que en estos mercados se asigne el derecho de propiedad con claridad para que se permita la negociación y se pueda llegar a una asignación eficiente.